como les decía, dentro de la jornada hemos previsto un premio a la mejor de las buenas prácticas todas que nos han remitido. Y el jurado ha sido un jurado constituido por dos personas que no están aquí, Faraón Llorens, de la Universidad de Alicante, Antonio Fernández, de la Universidad de Almería, Martín y yo mismo. Por lo tanto, si a alguien tienen que decirles algo, a Martín y a mí. Paco no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, analizamos, la verdad, las propuestas que leímos en su momento con interés. Yo ahora he aprendido de muchas, en fin, bastante más, o he visto cosas que cuando leí no fui capaz de ver, pero para eso justamente hicimos la jornada, porque si no hubiéramos leído sin más las cosas. Y después de ese debate, el jurado, por unanimidad, ha decidido conceder el premio a la mejor práctica en el ámbito de la universidad digital por su novedad y por las perspectivas que ofrece de cara al futuro en muchos ámbitos, no solamente en el que ha sido aplicado. Ese premio va para la práctica de sistemas de evaluación automático de las respuestas abiertas de los estudiantes como método de aprender y pensar en la UNED, y le quiero pedir que venga a recoger el premio. Nos ha parecido una propuesta muy novedosa, con muchos elementos de interés, y por lo tanto pues vamos a entregar el premio, que creo que también tiene algún resultado práctico que no sé dónde está. Aquí está el premio, y vamos a dar a los cuatro. Los colorines son idénticos. Muy bien, pues muchas enhorabuena. Si queréis decir alguna cosa, creo que si queréis decir una... Pues venga, aquí mismo, directamente. Sí, bueno, dar las gracias como empezábamos. Sí, bueno, dar las gracias como empezábamos esta mañana a la cátedra y a la dirección del seminario, justamente por organizar este tipo de actos. Y nada, muy agradecido por la asistencia de todas las personas que están por aquí, me supongo que interesadas en este tipo de cosas. Y en nuestro trabajo solamente resaltar, si se puede, que el uso de esta herramienta en este caso iba centrada en como decía también el profesor Fidalgo esta mañana, la importancia no es la herramienta sino la utilidad, y lo que se pretendía en este caso era volver a introducir o a llevar a las aulas y a nuestros estudiantes pues esa escritura como herramienta, yo creo que excepcional, para ayudar en lo posible a hacerlos, además de ser personas con contenidos y con conocimiento, también que sean buenos pensadores o buenos razonadores. Creemos que podrían ir un poquito por ahí las cosas, nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya sé que quieren que nos... Sé que quieren que nos vamos y nos vamos a ir, pero... ¿Ya? ¿Hola? Lo digo bajito, pues si acaso. Bueno. A ver. Sí, es que está muy fuerte el volumen. Es que está muy alto. El problema es el volumen. Y se acopla. Sí. Bueno, vamos a dejarlo un poquito. Como les decía, 5 minutos de conclusiones, si soy capaz de que el micrófono no me haga una mala pasada. Verán, lo que nadie discute es que las tecnologías de la información y las comunicaciones han cambiado nuestra vida, pero ese cambio ya se ha producido, no se está produciendo, sino se ha producido. Nos relacionamos de manera completamente distinta a como lo hacíamos hace tan solo unos años, compramos de manera completamente distinta a como comprábamos hace unos años, accedemos a la información de todo tipo de una manera completamente distinta, y ese proceso se ha producido, no hay ninguna duda. Esa sociedad de la información es verdad que está en un proceso de construcción permanente, pero la transformación o la revolución se ha producido ya. Y en el ámbito de la educación superior
también las tecnologías de la información y las comunicaciones han producido un cambio semejante. No somos ajenos a la propia transformación de carácter general. Hay veces que discutimos, y este seminario lanzó la pregunta de si la universidad digital era una universidad distinta de la tradicional, y es verdad que aunque en ese debate uno puede discutir sobre la definición de la tradicional y de la digital y, por tanto, digamos, tener posiciones diferentes, aun pensando lo mismo sobre la base de definiciones distintas, hay una cierta tendencia de las personas que han ido interviniendo en el seminario, que intento interpretar, no solo trasladarles mi opinión, de que el concepto de universidad digital en la práctica supone un concepto que tiene diferencias respecto del concepto tradicional de universidad. Y esos conceptos se basan en dos ideas básicas. Una, que podemos realizar las tareas de la universidad tradicional de una manera completamente distinta, y que algunos conceptos que a lo mejor no son revolucionarios, como este tema que ha salido constantemente de la clase inversa o flipping the classroom, que es una idea que aparece permanentemente y que alguien ha defendido como una idea ya antigua, pero que sin duda la tecnología le da unas posibilidades extraordinarias de puesta en marcha que de otro modo el concepto sería imposible de trasladar. Es como si habláramos de los métodos numéricos de resolución de problemas, porque está aquí mi amigo el profesor Michavila, que de esto sabe, y no habláramos de la transformación que supone la evolución de la tecnología de computación. ¿De qué servirían algunos métodos numéricos sin la capacidad de computación actual, ¿no? Y por tanto creemos que podemos hacer las cosas de antes de una manera diferente y conseguir, por lo tanto, los objetivos que tienen que ver con la educación o con la investigación o con la transferencia. Pero la segunda diferencia muy importante es que hay cosas que en el pasado no podíamos hacer y ahora sí vamos a poder hacer, o estamos pudiendo hacer, y voy a dar algunos ejemplos que sirvan un poco de referencia sobre esa realidad, y sobre esos dos pilares se construye el hecho de que podamos afirmar de que tenemos un concepto algo diferente, algo diferente. En primer lugar, decir que algunas transformaciones o algunas revoluciones de las que hablaba el profesor Fidalgo, primero se han producido. Lo que pasa es que cuando las revoluciones se producen de manera incruenta y asimilamos nuevas maneras, nuevos conceptos y se generalizan, las incorporamos a nuestro bagaje habitual sin más discusión. Y así, por ejemplo, yo creo que es una gran revolución, la primera gran revolución que ha habido en el mundo de la educación superior, como ha ocurrido en el mundo en general, es que Internet y el acceso general a todo tipo de información y contenidos ha transformado la manera en que nos relacionamos con la información. Hoy cualquier estudiante, cuando uno, desde luego, está explicando cualquier concepto en clase, está comprobando directamente si las cosas que uno le dice, o si se tratado de un 3 de 1713 fue efectivamente ese año, o fueron aquellas personas que él dice. O sea, unos que tienen capacidad de acceder a la información de una manera directa, por no hablar de la revolución de las bibliotecas o el acceso en investigación a las revistas científicas en formato electrónico frente al hecho que suponía antes disponer o no de la revista, que convertía a la información en una capacidad extraordinaria frente al mundo, y ahora eso se ha diluido, o hasta cierto punto se ha diluido, aunque ha generado algunos inconvenientes. Alguna otra revolución que se ha producido ya y que está teniendo unos efectos transformadores enormes es ese movimiento general de poner los materiales docentes en abierto. El hecho de que hoy cualquiera pueda, teniendo acceso a Internet, disponer de los materiales de clase de las mejores universidades del mundo, incluyendo los materiales de clase, las pruebas de trabajo, el homework, los exámenes, sus soluciones, etcétera, permite a cualquiera con un nivel de formación suficiente, y en el mundo hay mucha gente con ese nivel, tiene capacidad para, por lo tanto, dar el producto educativo en unas condiciones muy parecidas o con poca diferencia respecto de lo que ocurre en otros lugares del mundo. Un ejemplo de esa transformación y el efecto que ha tenido este tipo de información: China es un país que ha transformado su sistema universitario de manera radical en la última década. Han aumentado el potencial de las universidades de manera extraordinaria, y parte de esa revolución tiene que ver con el acceso a los materiales en abierto con carácter general, en que es posible en muy poco tiempo conseguir el que un sistema universitario mejore a una velocidad de vértigo como consecuencia de la revolución que supone el acceso a los materiales de información en abierto.
Tercer elemento que ya se ha producido como revolución: ninguna institución hoy es ajena a su identidad y a su reputación digital. Seguramente hace 5 o 10 años, bueno, 5 años vamos a decir, uno podría decir, no, es que a mí las redes sociales no me interesan. Y uno puede seguir pensándolo, a mí no me interesan. Pero si eres una institución de educación superior, tu reputación en la red, o ayudas a construirla o te la construyen. O sea, no es decir, oiga, no, es que yo no quiero estar. ¿Cómo que no? Es que no se trata de que usted quiera o no quiera. Es que van a hablar de usted y más vale que tenga algo que decir, porque si no, probablemente la reputación se la van a construir de una manera directa. Además, el espacio que supone la reputación digital es un espacio distinto del que supone la reputación de carácter social, de carácter general. Y, por lo tanto, hay procesos que están en marcha. Del mismo modo que también se ha producido otra revolución que es evidente. La diferencia entre universidades presenciales y online se diluye. Y en el futuro será inexistente. No podremos decir si es online, si es presencial. Todo el mundo tendrá un conjunto de opciones blended o una mezcla de una cosa y la otra, y por lo tanto esa diferencia va a desaparecer. De manera que se han producido un conjunto de cambios y de transformaciones, en mi opinión, notable, y muchas otras que están por llegar. Todavía hay algunos elementos de los que, por cierto, no he oído hablar en esta sesión a nadie, y me ha sorprendido porque es un trending topic en educación en estos momentos, y es el tema de la analítica de datos. Hoy la tecnología permite hacer cosas que no permitíamos hacer en el pasado. Y es que ahora, con un campus virtual, un acceso a las asignaturas, como veíamos a través de cualquiera de estas herramientas, permite saber cuándo los estudiantes acceden. No, pero no cuándo los estudiantes, cuándo cada estudiante accede, cuánto tiempo está dedicado al trabajo en cuestión, cómo responde, qué tipo de preguntas hace en los foros en cuestión y, por lo tanto, por dónde andan las dudas de carácter general. Cómo, en fin, uno puede obtener una información exhaustivísima que le puede servir para, primero, tener un planteamiento mucho más serio del tema educativo con sus estudiantes basado en los datos, pero también puede hacer un sistema o unas metodologías de enseñanza mucho más personalizadas y adaptadas a cada individuo y a cada estudiante. Empieza a haber una cierta revolución. Hay una compañía que no sé si conocen, pero que está en todas partes, Newton. Busquen en Internet Newton, como el famoso físico Newton, pero con una K delante, K Newton, que es una empresa que se dedica justamente al tema de la analítica y se está entrando en la educación primaria y secundaria, y lo que ofrece son sistemas que permiten justamente hacer análisis sobre los datos y hacer propuestas educativas en los estudiantes. Hay también, y esto se ha visto, otra de las conclusiones, que hay resistencias al cambio, y el sistema tiene resistencias al cambio, y las universidades tienen resistencias al cambio, y los profesores tienen resistencias al cambio, y además esto se produce de una u otra manera. Y simplemente quiero decirlo, sin embargo, que también hay proyectos que parten de cero y por lo tanto no tienen resistencia al cambio porque no existían, que están dando que hablar. Les recomiendo que visiten Minerva Schools, una propuesta universitaria, mitad presencial, mitad online, multipaís, que busca fundamentalmente conseguir que los graduados tengan las mismas competencias que los graduados de las universidades norteamericanas de la Ivy League, que son las mejores universidades norteamericanas, muchas o la mayoría de ellas privadas, estoy hablando de Yale, de Harvard, de MIT, etcétera, de Princeton, pero con unos costes del orden del 50%. Este es un poco su objetivo, ¿no? A través de un cambio radical de metodología y con un nivel de internacionalización mucho más potente que el que tienen estos otros campos. Es verdad que siempre hay un debate. Esto está impulsado además por el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Que ha lanzado este proyecto en San Francisco, etcétera, etcétera. De manera que hay resistencias al cambio en las instituciones tradicionales, pero hay también propuestas completamente radicales. Les animo también a que visiten, porque es otra propuesta, están las universidades, pero es también un cambio. Visiten las propuestas del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el EIT, que no tiene que ver solamente con tecnología, porque tiene que ver, es verdad que están en el área de ciencias casi todo, pero las escuelas de doctorado y posgrado con sellos
dados por estas instituciones en áreas clave como cambio climático, energía, salud, se van a convertir en piezas del juego y no son precisamente piezas de las universidades. Ahí están muchas compañías, hay universidades, pero hay nuevos participantes en el juego. EIT Health, EIT Energy, EIT, lo que sea, con algo detrás, sus páginas web muestran la oferta. Hay iniciativas, por lo tanto, que transforman la realidad tradicional y que usan de una manera masiva la tecnología, como de las tecnologías de la información como una pieza clave. En conclusión, algunos pensamos que estamos en un contexto diferente y en el que no basta la mirada hacia el interior de nuestras instituciones, sino que uno tiene que intentar abrir los ojos de lo que está ocurriendo en el conjunto del mundo. Y ya termino. El problema para casi todo el mundo es saber qué hacer en este lío. Porque uno puede adoptar una táctica que es muy cómoda, es muy confortable, es incluso uno está bien, calentito, porque no hay una pega, y es la táctica del seguidor. Uno espera a que triunfen las soluciones, que a todo el mundo se generalice su uso, y cuando ya todo el mundo, esto es lo que funciona, porque ya se ha probado, pues uno va, lo instala, lo incorpora a su sistema y seguro que acierta. Lo único que pasa es que igual va 5 años detrás de las instituciones de vanguardia, y eso en un mundo muy competitivo resulta tremendo. Y por tanto tiene uno que decidir qué hace, si sigue simplemente lo que ya está consolidado o tiene alguna capacidad de ir en la vanguardia o intentar estar en la vanguardia de algunas de las cosas que hace. Y es una decisión que cada institución tiene que tomar, cuál es su actitud y su papel. Y para eso, para tomar esas decisiones, es por lo que yo sacaba el tema del IT governance como algo de carácter general. Es vital el planificar junto con todas las cosas que son más habituales relacionadas con la docencia, con la investigación, con la transferencia, con la relación con la sociedad, todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología, y eso está resuelto por los que se han dedicado a esto durante mucho tiempo las organizaciones bajo la etiqueta de gobernanza TI o IT governance, y hay estándares propuestos para universidades y muchas universidades están en estos momentos en ese proceso de incorporación de un sistema de gobierno. En cualquier caso, como les digo, un proceso todavía en transformación, en la parte todavía muy dinámica, en la parte vertical de la S de Gartner, que si conocen ustedes habla de cómo las tecnologías nacen, crecen y al final se estabilizan algunas de ellas, y dependiendo de dónde uno se encuentre, pues el sistema es más cambiante, pero con la dinámica que supone el cambio y también el interés que eso despierta, al menos en los que tenemos una gran curiosidad por ver hacia dónde van las instituciones y dónde va la educación superior, creo que hay una enorme oportunidad de trabajar en todas estas cuestiones, que cada institución tiene que hacer su reflexión interna, que los profesores tenemos a título individual en el marco de lo que diga nuestra institución, pero también tomar nuestra participación, que yo sugiero que sea activa, aunque a veces es mucho más agotador estar activo que estar, y entre otras cosas les hace a ustedes pasar hambre algunos días. Pero bueno, dicho esto, creo que tenemos por delante un tema que va a seguir activo, y les agradezco a todos los que antes de hoy estuvieron aquí, a todos los que hoy han estado aquí, especialmente a los que han estado en la mesa o con los pósters, de verdad agradecerles su contribución. Tenemos mucho interés en aprender de lo que pasa en el mundo y a eso han contribuido de una manera directa los que han participado. Y a la cátedra, pues qué decir, yo soy de la casa y por tanto decirles que seguimos con la inquietud de la educación superior y por lo tanto mantendremos nuestra inquietud sobre todas estas cuestiones, mantendremos nuestra ilusión por seguir trabajando en ello, y espero y confío que seamos capaces de animarles a participar en futuras ediciones de lo que desde esta casa se proponga. Nada más, muchas gracias. Yo creo que lo mínimo que se le debe pedir a un anfitrión, y en este momento asumo ese papel, es dar gusto a los que le visitan, ¿no? A quienes acoge, y yo creo que el gusto en este momento es porque acabemos ya cuanto antes. Así que yo creo que había dos cosas que hacer. Una, cumplir con la promesa de Javier Uceda de no más de 10 minutos. Yo creo que eso ya me procede casi que me calle, no obstante quiero hacer un comentario. Y la segunda es que creo que
las intervenciones, pero en particular la última de Javier Uceda sintetiza muy bien, da una visión, incluso yo creo que ha animado a muchos los que estaban aquí apuntándole esta idea de los alumnos que comprueban en clase lo que dice, y veía que algunos estaban entrando en Internet ante tus incitaciones a determinadas direcciones y cuestiones estas muy ilustrativas y muy bien. Bueno, sí que quiero hacer dos cosas para terminar en este minuto y medio que quiero dedicar. La primera es el agradecimiento, no voy a volver a insistir, Javier Uceda por todo su extraordinario papel en este seminario y fuera del seminario, en el día a día, en el apoyo que da a la cátedra, que daba cuando era rector, que era muy importante, y que da ahora, y yo creo que es incluso más importante. O sin el incluso es seguro más importante. Y muchas gracias, Javier. Pero también quiero dar las gracias a quienes han hecho de una forma con mucha ilusión y con modestia, porque en esta cátedra todo es artesanal y si vosotros, compañeros de las distintas universidades, vieseis como yo veía ayer cómo se organizaban las cosas para hoy, por ejemplo, Maite le decía a Nico que debutaba en estos seminarios, pues te harán probablemente preguntas de este tipo y lo que tienes que contestar para orientarles bien es esta cosa, es decir, hasta ese detalle, o al mismo tiempo como se pegaban los póster ahí fuera por ellos mismos, yo no, pero ellos mismos. Bueno, yo le había delegado y si no estaría ahí. Entonces yo quiero dar gracias, por lo tanto, Javier, muchas gracias. Las gracias también a Martín, que en este seminario en particular ha empujado de una forma extraordinaria y muy bien hecho. Y también gracias a Richard, que está haciendo una labor extraordinaria y siempre preocupándose de la vinculación con aquellos que nos siguen desde fuera y apoyando de una forma, como es su carácter, muy, muy animada y muy entusiasta. Jorge, que es decisivo para ahora y para el futuro de la cátedra. Y Maite, que no sé dónde está, o se ha escondido, o no sé dónde está. Está comiendo, sí, es que Maite tiene aún, como está al final de la adolescencia, por el momento la comida no lo perdona. Y Nico también. Y último comentario, y con esto acabo. Yo esta mañana estaba escuchando a Ángel Fidalgo, que me ha encantado. Ángel Fidalgo lo conozco desde hace muchísimos años y veo que cada vez se expresa con mayor claridad en cuanto a sus ideas y en la forma en que las dice. Esa reflexión que hacía sobre en la universidad, en cuanto a la universidad digital, pero se podía extender a otras cosas, en cuanto a la forma de entender la innovación educativa en este mundo, hablaba de los revolucionarios y de la revolución. Y a mí eso me recordaba, oyéndole, a una historia que es bien conocida, o por lo menos algo conocida, un debate en su momento, vamos, en una cena que hubo entre Costa y Giner, donde pensando el futuro de la sociedad española, Costa le decía a Giner, nos hace falta un líder, esto sí que es conocido, pero quizá lo que es menos conocido es la respuesta que le daba Giner, dice, no, Joaquín, lo que nos hace falta es un pueblo. Pues quizá en estos momentos, si trasladamos esa reflexión al mundo universitario, en una época esta última de bastante orfandad, de busque usted el futuro como quiera o como pueda, y tampoco nos explique mucho cómo lo ha hecho, porque no nos interesa mucho, digo, los responsables de hacia dónde va la universidad, pues el conjunto desorganizado que apuntaba Ángel Fidalgo de los revolucionarios, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, empleando este simbolismo, pues tienen cierta manera eso en común con esa visión de Costa y de Giner. Nuestra cátedra siempre ha procurado, entendiendo y siendo fiel a la idea de servir al principio, de empujar y ayudar a que sea realidad el principio de transformar la sociedad a través de la educación, en nuestro campo, la educación superior, he intentado ayudar a aumentar el pueblo, si me permitís la imagen con lo que lo digo, es decir, a extender las personas con ganas de comprometerse con un proyecto de mejora de la educación, mejora de la investigación, mejora de las instituciones universitarias. Yo creo que en ese aspecto la realización de seminarios como este y de encuentros como aquí, y que desde nuestra propuesta inicial haya habido una respuesta tan buena de presentación de buenas prácticas como ha tenido lugar en este seminario, es para sentirse muy contentos, pero además de contentos por nuestra parte, sentirnos muy agradecidos por vuestra respuesta
y animaros a que, aunque será bienal, porque no tenemos tampoco medios para convertirlo esto en lugar de bienal mensual, mejor diríais, bueno, entonces ya no vamos, pero que con una cierta, ¿cómo era?, cocción a fuego lento, pues ya iremos pensando el siguiente, y que sepáis que somos vuestros compañeros en ilusión por una universidad mejor y por un mundo más justo y más vivible, y que estamos a vuestra disposición, tanto para recibir ideas vuestras como para participar en lo que queráis. Muchas gracias y que no se enfríe más la comida.